Ecos en la oscuridad. La alarma resonó en la nave como un grito metálico que desgarraba la calma artificial de la noche estelar. El cuerpo de Miller flotaba en el corredor de mantenimiento, su rostro congelado en una mueca de horror, los ojos abiertos como ventanas al vacío. Había sangre suspendida en pequeñas gotas que giraban lentamente alrededor de su cadáver, iluminadas por la luz roja de emergencia. La teniente Casey Ramírez fue la primera en llegar, sosteniéndose de las barandillas para impulsarse en gravedad cero. El frío del pasillo mordía su piel incluso a través del traje. Su respiración sonaba dentro del casco como un tambor frenético. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Clark, el ingeniero, detrás de ella. Casey no respondió. Su atención estaba fija en las marcas sobre el traje de Miller. Largas incisiones, como cortes de garras, pero perfectamente simétricas, demasiado precisas para ser obra de un ataque animal. Algo había hecho aquello, algo que entendía la carne. El capitán Roth llegó un minuto después. Tenía el rostro pálido y la mandíbula tensa. Llévenlo a la sala médica. Cerramos este sector hasta nuevo aviso. Y... Su voz tembló, casi imperceptiblemente. Revisen las cámaras. Clark abrió un panel lateral y comenzó a trabajar. Casey lo observó, incapaz de ignorar la sensación de que había algo más en el corredor, algo escondido en la penumbra entre las luces de emergencia. Pero las cámaras no mostraron nada. Miller simplemente había flotado hacia el pasillo, sus signos vitales estables, hasta que de pronto murió, sin lucha, sin alerta, solo terror en sus últimos segundos. La Helios 4 era una nave de investigación con 7 tripulantes. Su misión, explorar la órbita de Kepler, 239b, un planeta recién descubierto en los límites del sistema estelar Gliese. No había indicios de vida en él, ni señales de amenaza alguna, hasta ahora. La doctora Hayes, médica de la misión, realizó la autopsia de Miller. Su diagnóstico dejó más preguntas que respuestas. No murió por las heridas, informó en la sala de mando, mientras las pantallas proyectaban datos biométricos. La causa de muerte fue un paro cardíaco provocado por un pico extremo de adrenalina. Básicamente, murió de miedo. Casey cruzó los brazos. ¿Y las marcas? Hayes bajó la mirada. Post-mortem. No hay hemorragia, como si algo lo hubiera abierto después. El silencio llenó la sala. Afuera, más allá del vidrio curvado de la ventana frontal, el vacío interestelar se extendía como un océano sin fondo. Rod rompió el silencio. Mantendremos vigilancia permanente. Nadie se moverá solo por la nave. Y revisen el sistema de soporte de vida. Ayer hubo una caída de energía, y quiero saber por qué. Casey asintió, pero su mente estaba en otra parte. Había visto algo antes de que cerraran el pasillo, algo flotando en la oscuridad. Un destello, una silueta traslúcida, humanoide. Las horas siguientes fueron un suplicio. La Helios 4 parecía viva. Sus paredes crujían como huesos y el sistema eléctrico titilaba con parpadeos erráticos. Cada sombra se sentía demasiado densa, cada rincón demasiado profundo. Casey patrullaba con Harper, el especialista en comunicaciones. Sus botas magnéticas resonaban en los pasillos metálicos. «No puedo dejar de pensar que trajimos algo», dijo Harper, en un susurro, como si la nave pudiera escucharlo. «No hables de eso. Lo digo en serio, teniente. ¿Recuerdas las lecturas en el cinturón de asteroides? Interferencia electromagnética, picos de radiación. Algo abordó en ese momento». Casey iba a responder, pero un sonido seco los detuvo. Venía del nivel inferior. Harper apuntó con la linterna. El haz cortó la oscuridad revelando algo que hizo que Casey tragara saliva. Una serie de huellas húmedas, como marcas de manos, avanzando por el suelo hacia el compartimento de criogenia. Huellas, pero no humanas. Esa noche, Harper murió. El registro mostró cómo las luces del nivel inferior se apagaron de golpe. Luego, la cámara mostró a Harper flotando en posición fetal, temblando, los ojos en blanco.
Luego, nada. La imagen se distorsionó como si un pulso de energía la hubiera corroído. Cuando se restableció, Harper ya estaba muerto. Clark encontró su cuerpo flotando, rígido y frío, con las mismas marcas que Miller. La moral de la tripulación colapsó. Solo quedaban 5. Rod comenzó a perder la calma, dando órdenes contradictorias. Hayes empezó a medicarse con ansiolíticos para poder dormir. Casey solo podía pensar en una cosa: la nave no estaba sola. Algo se movía por los ductos de ventilación, algo que respiraba sin sonido, algo que aprendía. La noche artificial a bordo de la Helios 4 se sentía interminable. Casey permanecía en la sala de mando, observando los monitores. Ninguno mostraba actividad anormal. Sin embargo, cada fibra de su cuerpo le decía que algo se movía en la nave, justo fuera de alcance de las cámaras. Clark entró con pasos pesados, llevando un visor portátil. «Hay señales térmicas en los ductos de ventilación», dijo. «Algo que no debería estar ahí». Casey se incorporó. «¿Un fallo de lectura?» «Number». «La temperatura fluctúa, como si...» respirara. El capitán Rod, que había estado escuchando desde la esquina, se levantó de golpe. «Sellaremos los ductos. Si hay algo moviéndose ahí, lo dejamos sin oxígeno». Clark negó con la cabeza. «La nave necesita circulación de aire. Si cerramos los conductos por más de 30 minutos, perderemos presión». Casey intervino. «Entonces cazamos lo que sea que esté ahí dentro». Armados con rifles de plasma y linternas, Casey, Clark y Rod avanzaron hacia el compartimento de ingeniería, donde las señales térmicas eran más fuertes. Los ductos formaban un entramado metálico de pasadizos estrechos, como arterias de un cuerpo vivo. Rod abrió la compuerta manualmente. Un soplo de aire frío escapó desde el interior. «Movimiento detectado», 2 metros más adelante informó Clark, siguiendo las lecturas. Casey apuntó la linterna. El haz reveló algo pegado a la pared, una sustancia oscura, brillante, que palpitaba como tejido orgánico. «¿Qué es eso?», preguntó Clark, retrocediendo. La masa vibró y, de pronto, una forma humanoide se deslizó fuera de la pared, atravesándola como si no existiera. Era translúcida, su figura distorsionada, como una sombra viva atrapada entre dimensiones. Rod disparó. El plasma atravesó a la criatura sin efecto alguno, pero la temperatura del pasillo cayó en picada. El aliento de los 3 se volvió visible. La cosa se abalanzó hacia Rod. El capitán gritó, disparando una y otra vez, hasta que su voz se quebró. La luz de la linterna parpadeó, y en un instante la criatura se desvaneció, junto con Rod. No quedó rastro de su cuerpo. Casey y Clark regresaron a la sala de mando en silencio, con la respiración entrecortada. Había pasado. La nave acababa de reclamar a su tercer tripulante. Quedaban 4. Casey, Clark, Hayes y la especialista en sistemas, Lian Chow. Las luces seguían fallando. Los pasillos se llenaban de un zumbido constante y el sistema de soporte de vida marcaba picos de energía que no podían explicarse. Hayes comenzó a perder la razón. Pasaba horas hablando sola en la enfermería, asegurando que escuchaba voces que le decían que se entregara al vacío. Chow, mientras tanto, estaba obsesionada con las lecturas de la computadora central. Según ella, la nave estaba generando patrones de datos que parecían lenguaje. «No son fallos», dijo Chow, mostrando una secuencia de pulsos luminosos en la pantalla. «Es comunicación. La nave está intentando decirnos algo». Casey frunció el ceño. «¿La nave o lo que está dentro de ella?». Chow no respondió. Al amanecer artificial, Hayes apareció muerta en la enfermería. Su cuerpo estaba sentado en la camilla, las manos apretando su propio rostro con tanta fuerza que las uñas habían perforado la piel. Clark, horrorizado, encontró en el monitor médico un registro final. Una aceleración cardíaca de 400 pulsaciones por minuto antes de detenerse por completo.
Casey revisó la grabación de la enfermería. Hayes estaba sola, pero no del todo. Había sombras moviéndose a su alrededor, proyectadas desde ángulos imposibles, y, justo antes de morir, levantó la vista hacia la cámara y dijo: «No es la nave, es el vacío que quiere entrar». Con solo 3 sobrevivientes, Joe pidió acceso al núcleo de datos. «Creo que puedo decodificar el lenguaje», dijo. «Si lo logro, sabremos qué quiere». Casey y Clark accedieron, pero no la acompañaron. Joe pasó horas frente a la computadora, susurrando fórmulas y comandos. Luego, comenzó a reírse sola. Cuando Casey fue a verla, encontró la pantalla cubierta por símbolos que se movían como insectos digitales. Joe, de pie, murmuraba: «Nos llama. Quiere que abramos la esclusa principal. Quiere entrar del todo». Casey retrocedió, pero Joe ya había tomado la decisión. Presionó la secuencia de apertura manual y la puerta de la esclusa comenzó a desbloquearse. Antes de que terminara, Clark disparó su rifle, derribando a Joe al instante. Pero la puerta había quedado semiabierta. Un viento helado comenzó a recorrer la nave, acompañado de un sonido que ninguno de los dos podía identificar. Una mezcla entre un lamento y un cant. Casey sabía que ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de escapar antes de que la nave quedara completamente comprometida. Mientras Clark sellaba manualmente la esclusa, Casey preparó la cápsula de escape. Pero antes de terminar la programación, escuchó un grito. Corrió hacia la esclusa y lo encontró. Clark estaba suspendido en el aire, con la criatura translúcida atravesando su torso como si fuera humo. Sus ojos la miraron un instante, llenos de súplica, antes de apagarse. La criatura se desvaneció y el cuerpo cayó sin vida. Ahora quedaba sola. Casey corrió por los pasillos, con la nave entera vibrando como si un corazón oscuro latiera en sus entrañas. Las luces se apagaron, una a una, hasta que solo quedó la penumbra y el sonido de su respiración. Llegó a la cápsula de escape y la activó. Pero justo antes de sellarse, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje, escrito con los mismos símbolos que Joe había visto. «No escapas, nos llevas contigo». La cápsula fue eyectada. La Helios 4 quedó atrás, flotando como un cadáver de metal. Casey no lloró, no tembló, solo se quedó inmóvil, mirando el reflejo de sus propios ojos en la ventana, hasta que se dio cuenta de que ya no eran los suyos. La cápsula de escape avanzaba en silencio absoluto, impulsada por un motor de emergencia que la mantenía en ruta hacia la estación de tránsito, Vega 7, el punto más cercano al sector de la Helios 4. Casey no había dormido desde que se separó de la nave. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la criatura flotando frente a ella, translúcida, vibrando en patrones hipnóticos. Sabía que no estaba sola. El interior de la cápsula era reducido, apenas lo suficiente para un asiento, un módulo de control y los sistemas de soporte de vida. No había rincón para ocultarse, y, sin embargo, sentía que algo respiraba detrás de su cuello. La primera noche escuchó golpes. No venían del exterior, sino del propio metal, como si dedos invisibles palparan el interior de la cápsula buscando puntos débiles. Al segundo día, los monitores comenzaron a mostrar distorsiones, siluetas que aparecían en los reflejos de las pantallas, voces que murmuraban su nombre con eco metálico. Para el tercer día, Casey ya no sabía si seguía despierta. Cuando la cápsula finalmente fue recibida en Vega 7, Casey apenas podía mantenerse en pie. El equipo médico la retiró con cuidado, mientras un grupo de seguridad inspeccionaba la cápsula. «¿Sobreviviente única?», preguntó el comandante de la estación, revisando el informe preliminar. Casey asintió, sin apartar la vista de la cápsula. Quemen eso, susurró. «Y no vayan por la Helios 4». El comandante intercambió una mirada con su equipo. Estaba claro que no creía una palabra. En la sala de descompresión psicológica, Casey relató lo ocurrido: la desaparición de Miller, la muerte de Harper, la incursión en los ductos, la obsesión de Shaw,
la desintegración del capitán Roth y la psicosis final de Hayes. Los oficiales que la escuchaban tomaban notas en silencio, hasta que uno de ellos preguntó: ¿Está segura de que no hubo un motín a bordo? ¿Que no sufrió alucinaciones por la falta de sueño? Casey los miró fijamente. ¿Ustedes creen que puedo inventar esto? ¿Las marcas? ¿Los registros de la nave? El oficial respondió: No hay registros. La cápsula está limpia, sin datos de la Helios 4. El estómago de Casey se contrajo. ¿La nave había borrado su propia memoria antes de que ella escapara? ¿O nunca hubo registros que pudieran mostrar lo que pasó? 2 semanas después, fue trasladada a la Tierra para continuar con su evaluación. La prensa hablaba de una misión fallida, de fallos técnicos y errores humanos. Nadie mencionaba lo que Casey había contado. Nadie quería escucharlo. La teniente fue confinada a un centro de rehabilitación de la Agencia Espacial Internacional, un lugar blanco, clínico y demasiado silencioso. Allí comenzaron los sueños. Soñaba con los pasillos de la Helios 4, con las sombras moviéndose detrás de las puertas, con los ojos de Miller flotando en el vacío. Pero lo peor fue el sueño recurrente, un mensaje escrito en símbolos que no comprendía, que aparecía en su mente una y otra vez, hasta que una noche los entendió. Ya estamos aquí. Semanas después, comenzaron los reportes de fenómenos extraños en el centro de rehabilitación. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, pacientes que juraban escuchar pasos en los pasillos vacíos. Casey no decía nada, pero sabía que había traído algo consigo, algo que no pertenecía a este mundo. Durante una sesión de evaluación neurológica, un médico le preguntó: ¿Por qué sonríe? Casey no lo había notado. Sus labios se habían curvado sin que ella lo decidiera. «No soy yo», respondió. El médico no entendió la respuesta. Un mes después, la agencia perdió contacto con Vega 7. El último mensaje fue una transmisión de audio distorsionada. Una voz repetía una frase en un tono imposible de descifrar. Casey lo escuchó desde su habitación sellada. No necesitó traducción. Sabía exactamente lo que decía. El vacío quiere entrar. Se quedó mirando su reflejo en la ventana, y entonces lo vio. Sus ojos ya no eran humanos.